Más de 10 toneladas de manzanas pasaron por las manos de una mujer, y aún así no se comió ni una sola. Las abría una por una, apartaba la pulpa y guardaba únicamente las semillas. Ese detalle tan extraño venía de un dolor inmenso. Su hija había sido atacada por 4 jóvenes y cuando el caso llegó a los tribunales, los 4 quedaron libres. Para ella la justicia se había evaporado. Con el tiempo reunió tantas semillas como pudo para preparar un veneno. Una noche se coló en la casa de uno de los agresores y contaminó su bebida. El muchacho se desplomó y terminó en el hospital. Sobrevivió, pero quedó con secuelas graves y sin poder moverse con normalidad. La policía investigó, y como parte del caos, todas las pistas terminaron apuntando a otro de los implicados. En su casa hallaron manzanas sin semillas y búsquedas en internet sobre venenos. Lo arrestaron convencidos de que era el responsable. En realidad, estaban siguiendo un rastro fabricado. Antes de ese plan, Devki era una profesora de secundaria con una vida aparentemente corriente. En plena clase, un alumno llamado Mohit envió a Arya, su compañera, un video explícito y humillante. Arya, horrorizada, se lo mostró a Sapna, su mejor amiga, y la reacción de Sapna armó un escándalo en el aula. Devki la reprendió por interrumpir, pero Sapna explicó que ellas eran las víctimas del mensaje y le mostró el video. Devki estalló, tomó el teléfono de Mohit y lo arrojó por la ventana, dejando claro que aquello era una agresión, no una broma. En casa, Devki vivía con su esposo Anand y con 2 niñas, Arya, adolescente, y Priya, la menor. Sin embargo, Arya mantenía a Devki a distancia, porque Devki era su madrastra. La madre biológica de Arya había muerto, y la herida seguía abierta. En una cena familiar, Arya habló de unas vacaciones en la nieve, y pidió permiso para asistir a una fiesta de San Valentín fuera de casa. Anand lo pensó, Devki se opuso por miedo. Arya se encerró frustrada. Más tarde, Devki intentó acercarse con delicadeza, y le avisó que Anand finalmente había aceptado. Aún así, Arya siguió fría. Al día siguiente, Anand viajó al extranjero por trabajo. Antes de irse, notó el mal ambiente y pidió disculpas. Devki dijo que lo entendía. Arya también se disculpó, pero seguía llamando profesora a Devki, como si la casa fuera una extensión de la escuela. Anand le recordó que Devki era su madre en lo cotidiano, y Arya rompió en llanto. Todavía no podía soltar el recuerdo de su mamá. Tras la despedida, Anand se fue. En esos días, Devki recibió a Vara, una exalumna que fue a agradecerle el apoyo de años atrás. Luego Devki llevó dulces a Arya buscando un gesto de paz, pero Arya los rechazó y volvió a marcar límites. Devki tragó el dolor y siguió cuidándola en silencio. Llegó la noche de la fiesta. Arya salió arreglada y apenas reaccionó al elogio de Devki. En el evento, Arya y sus amigas bailaron. Mohit la observaba con insistencia y cuando intentó acercarse, Arya lo rechazó. Mohit se quejó con Charles, su amigo. Charles, con intención oscura, mezcló una sustancia en una copa para dársela a Arya, pero ella estaba distraída por Kabir y no la tomó. La bebida terminó en manos de Sapna, que la bebió sin sospechar. Sapna intentó animar a Arya para que se acercara a Kabir, pero Arya lo encontró muy cerca de otra chica. Con el corazón roto, decidió irse. Sapna empezó a marearse y no pudo acompañarla, así que Arya salió sola. Antes de alejarse del todo, Devki la llamó y Arya aseguró que regresaría pronto. En el estacionamiento, 2 hombres la interceptaron, le taparon la boca y la forzaron a subir a un coche. Arya se defendió como pudo. Baburam, encargado del lugar, apareció. En vez de ayudar, colaboró con los agresores. Arya fue llevada lejos y abandonada en una zanja, con heridas graves. Devki se alarmó al ver que Arya no llegaba. Llamó a Sapna y confirmó que su hija estaba sola. Corrió al sitio de la fiesta. Preguntó a amigos y revisó alrededores, pero no encontró nada. Entonces fue a la comisaría. Allí, los agentes minimizaron la denuncia y sugirieron que la joven habría desaparecido por decisión propia. Devki dejó una foto y su número, y salió destrozada. En la puerta de la comisaría se le acercó Daya Shankar Kapoor, conocido como DK, un detective privado peculiar, pero atento. Le ofreció ayuda para buscar a Arya. Devki, ahogada en angustia, no aceptó. Aún así, DK logró darle su tarjeta. A la mañana siguiente, un hombre que paseaba a su perro encontró a Arya con vida dentro de la zanja. Devki corrió al hospital y se quebró al verla. El médico explicó que el estado era crítico y que había señales de una agresión devastadora. La noticia se volvió pública y asignaron el caso al oficial Matthew Francis. Matthew tomó declaración y Devki llamó a Anand suplicándole volver. Devki se quedó al lado de Arya día y noche. Arya, todavía cerrada, descargó su rabia contra Devki y la culpó, convencida de que todo se encendió por la humillación a Mohit en la escuela. Matthew interrogó a Sapna, pero el testimonio era confuso por el mareo de aquella noche. Con el tiempo, Arya logró dar nombres. Matthew arrestó a Mohit y a Charles, también detuvo a Baburam, quien terminó soltando el nombre de otro cómplice, Jojinder, apodado Hagan. Matthew lo encontró y lo arrestó. El caso llegó a juicio, pero la defensa se sostuvo en la falta de pruebas físicas. Amigos de los acusados mintieron. El coche usado había sido limpiado,
Un médico confirmó que por el tiempo transcurrido, la evidencia biológica no era concluyente. El juez declaró inocentes a los 4. Anand explotó y lo detuvieron brevemente. Matthew compartía la frustración. Sin pruebas, todo se caía. En la salida del tribunal, la familia caminó como si llevara una piedra en el pecho. Anand sentía que el sistema los había dejado solos, y Matthew tampoco podía ocultar su impotencia. Había hecho arrestos, había movido recursos, pero sin pruebas sólidas todo se volvía humo. En casa, Arya quedó más callada que antes, atrapada entre el trauma y la vergüenza, y Priya no entendía por qué el ambiente se había vuelto tan pesado. Devki siguió ocupándose de lo básico, preparando comida, revisando medicinas y acompañando a Arya a sus controles, aunque la joven apenas la mirara. Por dentro Devki ya había tomado una decisión que no decía en voz alta. Cada día que veía a los responsables caminar libres, esa decisión se hacía más firme, y aún así, no permitió que nadie notara su nuevo plan. Esa derrota golpeó la casa. Arya se encerró con unas tijeras, temblando. Anand y Devki forzaron la puerta y Devki se las quitó con cuidado. Arya la apartó, incapaz de aceptar su consuelo. Más tarde Anand abrazó a Devki y le pidió resistir, por Arya y por Priya. Días después, Devki vio a Mohit regresar a la escuela como si nada. Lo reportó al director, pero la impunidad seguía. Al salir, Mohit la miró con desafío. Devki lo siguió en el coche, y en un impulso estuvo a punto de atropellarlo. Se asustó al casi chocar y lo perdió. Temblando, encontró la tarjeta de DK y lo buscó. DK aceptó investigar. Con seguimientos y cámaras, rastreó a Baburam. Cuando Devki vio que podía obtener información, confesó su intención real. Ya no esperaba justicia legal, quería venganza. DK siguió adelante. Devki pidió ayuda a Vara, su exalumna, y Vara aceptó. Baburam cayó en una trampa. Días después regresó desorientado, y su esposa lo reclamó por haber desaparecido. En el baño, Baburam entró en pánico al notar que algo iba mal, y terminó desplomándose. Murió por una lesión grave en la cabeza. La noticia llegó a los medios y dejó a Arya en silencio, procesando algo que no entendía del todo. Matthew sospechó que era un castigo, interrogó a Anand y ordenó vigilarlo. Mientras tanto, Devki seguía moviéndose sin que la miraran. DK le entregó a Devki una memoria con datos. Charles era fanático del gimnasio y consumía suplementos. Mohit era primo de Charles, y ambos se movían juntos. Devki, mientras veía las grabaciones, mordió una manzana y escupió las semillas. Ahí se fijó la idea del veneno. Desde ese día empezó a reunir semillas sin parar. Mientras la vigilancia policial se concentraba en Anand, Devki entró a la casa de Charles con ayuda de un cerrajero, desconectó cámaras y alteró su suplemento con un polvo preparado. A la mañana siguiente Charles lo tomó como siempre. Poco después colapsó y quedó en estado crítico. En el hospital, los médicos concluyeron que era un envenenamiento con cianuro derivado de semillas, y el daño lo dejó paralizado. Devki avanzó al siguiente movimiento. Activó una falsa alarma de incendio en el edificio de Mohit para hacerlo volver con Matthew. Luego la policía registró el apartamento y halló drogas, manzanas peladas sin semillas, polvo y búsquedas en internet. Todo apuntaba a Mohit. Lo arrestaron. Durante el operativo, Matthew vio unas gafas olvidadas y su sospecha cambió. Devki visitó a Charles en el hospital y lo intimidó con calma, dejando claro que aquello no fue un accidente. Arya recibió noticias del hospital y del arresto de Mohit. Creyó que Anand estaba detrás, y como una señal de esperanza, propuso un viaje familiar a la nieve. La familia viajó, y por un rato, la tensión bajó. Al regresar, Matthew pidió la firma de Devki en unos documentos. Notó que buscaba sus gafas con nerviosismo, y le devolvió unas halladas en el apartamento de Mohit. Devki, para no delatarse, se puso otro par idéntico. Matthew le advirtió que tuviera cuidado, sobre todo con Jagan, el más peligroso. Devki volvió con DK. Él informó que Jagan había desaparecido del radar. Devki le pidió hallarlo pronto, porque la policía ya sospechaba. Matthew la siguió y escuchó la conversación. Detuvo a DK, pero un superior ordenó liberarlo y exigió a Matthew dejar el caso. Mientras tanto, Jagan visitó a Charles en el hospital y lo presionó. Charles, como pudo, dejó entender que la mente detrás de todo era la madre de Arya. Jagan comprendió que Devki los estaba cazando. También detectó que DK lo seguía. Cuando DK llamó a Devki, Jagan lo sorprendió, lo atacó y le disparó. Luego limpió huellas y desactivó cámaras. Matthew llegó, encontró a DK muerto y halló una cámara oculta en sus gafas. Al revisar la tarjeta, vio que el responsable era Jagan. Poco después, Devki y su familia regresaron a casa del viaje. Mientras Anand encendía la chimenea, se cortó la luz. Anand fue al panel y encontró al trabajador de la casa sin vida. En ese caos, Jagan entró y le disparó a Anand, dejándolo herido. Arya vio a Jagan detrás de ella y gritó. Devki corrió, quedó frente al intruso y fue atacada. Jagan la dejó sin aire hasta que perdió el conocimiento, y fue tras Arya. Devki despertó y buscó a su hija, pero Jagan la golpeó por detrás y la encañonó. Entonces llegó Matthew, hirió a Jagan en la pierna y se desató una pelea. Matthew controló el arma y apuntó. Devki también se armó.
Matthew intentó detenerla, explicándole que dispararla destruiría y que Anand seguía vivo, camino al hospital. Devki, quebrada por el miedo de perder a Arya, colapsó. Matthew, entendiendo el límite, le dejó el arma. Arya, escondida, lo vio todo. Dio un paso al frente y llamó mamá a Devki por primera vez. Ese instante lo cambió todo. Devki apretó el gatillo y terminó con Jagan. Arya corrió y abrazó a Devki con fuerza, aceptándola al fin como su madre. La moraleja queda con el mismo tono inquietante del inicio. Cuando alguien compra montañas de manzanas y no prueba ni una, seguramente no está pensando en postres, sino en una cuenta pendiente. Fin de la película.